Queridos hermanos, buenos días. En este miércoles 15 de abril, miércoles de la octava de Pascua. Un día en el que me gustaría comenzar con las palabras de la carta del apóstol San Pedro, que esta mañana leía. Queridos hermanos, ahora que estáis purificados por vuestra obediencia a la verdad y habéis llegado a quereros sinceramente como hermanos, amaos unos a otros de corazón e intensamente. Mirad que habéis vuelto a nacer, y no de una semilla mortal, sino de una inmortal por medio de la palabra de Dios viva y duradera. Porque toda carne es hierba, y su belleza como flor campestre se agosta la hierba, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. Ante toda esta situación que estamos viviendo, podemos pensar que podemos ser siempre flores y hierba fresca, pero nuestra seguridad tiene que estar en Cristo, porque todo se agosta. Se ha agostado nuestro poder, se ha agostado nuestra fuerza, se ha agostado nuestro querer estar siempre en pie, cuando lo que nos tiene que permanecer en seguridad interior es el Evangelio. Porque todo pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Fijaos que hoy en los textos de la Eucaristía nos pone delante, diríamos, un aprendizaje. Hoy en el Evangelio tenemos el episodio de los discípulos que van a Emaús y en los Hechos de los Apóstoles, como Pedro y Juan, cuando suben al templo, se encuentran con un lisiado. Nosotros somos ese lisiado. Podemos quedarnos en que la vida va mal, acomodarnos en nuestra tristeza, acomodarnos en nuestra agonía y ir cada mañana a pedir limosna a esa puerta hermosa del templo, donde Pedro y Juan se encuentran con este hombre, que ciertamente está ahí. Digamos que no tiene una opción de salida, pero no sabemos si la ha buscado. Pedro y Juan le van a ayudar a reincorporarse a una vida desde el tesoro que ellos portan. Dice el texto que les pidió limosna a Pedro y a Juan. Y entonces se le quedó mirándoles. Pedro clavó los ojos en él y le dijo: «No tengo plata ni oro. Te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar». Necesitamos, queridos hermanos, que alguien nos ayude a caminar. Porque no todo es dinero, no todo es lo que nos ofrece el mundo, sino que fuera de las seguridades materiales necesitamos que alguien nos aliente y nos fortalezca. Y nosotros necesitamos creer en ese alguien que nos está hablando con seguridad de su experiencia vivificadora, de su experiencia esperanzadora, de su experiencia creativa que va más allá de lo puramente material. Necesitamos, en definitiva, de practicar la humildad, de creer que es Jesucristo quien ha liberado a Pedro y a Juan, también puede liberarnos a nosotros. Muchas veces, queridos hermanos, el pánico, la enfermedad nos paraliza y puede sacar incluso lo peor de nosotros. Porque experimentando la fragilidad podemos también experimentar la inseguridad. No podemos levantarnos solos, pero humildemente podemos levantarnos en otros. Y ese otro es quien nos está ofreciendo su mano, el que nos tiende la mano, como dice el texto. En nombre de Jesús Nazareno, echa a andar. Ánimo, dice Pedro, lo agarró y lo incorporó. Pero fijaos que muchas veces en nuestra propia fragilidad el pecado hace mella, el orgullo. Tú no me vas a ayudar a mí, tú quién te has creído que eres. Pues hombre, no sé, te puedo conducir a la fe, te puedo conducir al conocimiento de Jesucristo, te puedo conducir a que experimentes la salvación. Solo tienes que querer. El lisiado podría haber dicho: no, déjame aquí porque con unas monedas yo me apaño.
Pero, sin embargo, fijaos que es en esa debilidad, cuando él asume la debilidad y cree de verdad en Cristo, cuando él, cogido de la mano de Pedro, creyendo esto, se pone en pie y pasa al templo. Que no se nos olvide que él pasa a dar gracias. Dice el Salmo 104 de la liturgia de hoy, que se alegren los que buscan al Señor. ¿Tenemos predisposición de buscar al Señor en nuestra debilidad? Fijaos que hay de la carta de los colosenses, San Pablo dice a los colosenses, te basta mi gracia. Eso tenemos que creerlo. Nos basta la gracia del Señor. Porque San Pablo le dice a los colosenses que la fuerza se realiza en la debilidad. No te preocupes, te basta mi gracia. La fuerza se manifiesta en la debilidad. Muchas veces cuando nos sentimos abatidos, agredidos, torturados, incomprendidos, lisiados en definitiva, tenemos que agarrarnos con más fuerza a la oración, a Cristo, que es quien nos fortalece, es quien nos levanta, es quien nos da ánimo. Y entonces coger el Salmo 104 como el de hoy, dice, dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas, cantadle, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre. Que se alegren los que buscan al Señor, si somos los que buscamos al Señor. Recurrid al Señor, buscadlo, porque Él es nuestro Dios, Él gobierna la tierra y no se olvida, dice el Salmo, de su alianza, de su palabra, de su juramento. Porque nuestro fin está en Jesucristo, no en nosotros. Como en el Evangelio, el fin de esos discípulos que van a Emaús desalentados es Cristo. Ahí hay un gran aprendizaje, como decía, ¿no? Hemos aprendido que de nuestra debilidad tenemos que sacar fuerza y alabar al Señor. Igual que los discípulos van tristes a Emaús, ha muerto, van decepcionados, y muchas veces escogemos más lo complejo, lo simple, más que lo simple, o incluso podríamos decir que la confusión más que la claridad, o la tristeza más que la alegría, incluso optamos por la muerte más que por la vida. Tenemos que ir a lo esencial de Dios y dejar de complicar la existencia y dejar de ser complejos. Hay que ser simples y dejar de buscar la confrontación para solucionar el problema. Y el problema de estos discípulos es que caminan con Jesucristo y no lo reconocen. Y nos pasa a todos. En un mundo en el que estamos caminando con Cristo y no queremos reconocerlo. Pero ¿cómo es posible que Jesús en persona, dice, se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo? Porque estamos embotados en nosotros mismos, porque estamos embotados en el pecado. Decía Orígenes, hay un texto muy hermoso de Orígenes que dice, porque si creemos que Cristo fue entregado por nuestros pecados, ¿cómo no considerar extraño y hostil todo tipo de pecado, por el que sabemos que nuestro Redentor fue entregado a la muerte? En efecto, si nuevamente entablamos relaciones de interés o de amistad con el pecado, demostramos no valorar debidamente la muerte de Cristo Jesús, toda vez que abrazamos y secundamos lo que Él expugnó y venció. Tenemos que abrir los ojos para reconocer a Dios. Tenemos que abrirnos a la gracia. Porque el Señor, ante la increpación, además de los discípulos, tú solus peregrinus, eres tú el único que no conoce lo que ha pasado en Jerusalén. Es decir, ellos lo han visto, lo han palpado, han visto a Jesús y se extrañan que éste no lo haya visto. Pero no han entrado en él adentro. De hecho, se vuelven, dice el texto, se vuelven decepcionados. Porque esperábamos esto y no ha sucedido. La decepción. Oh, Dios mío. La gente vive decepcionada continuamente. Pues no, tenemos que vivir seguros en Cristo, porque Cristo no decepciona. Los que decepcionamos somos nosotros mismos y entonces proyectamos nuestras frustraciones sobre Dios o sobre aquel que nos está llevando a Dios. Tenemos que vivir en la credibilidad. El Señor nos dice, necios, torpes, como le dice a ellos, una llamada de atención y nos explica que tenemos una nueva oportunidad que hemos hecho anteriormente. ¿Por qué no hemos creído?
Hemos tenido que vivir complejamente, hemos desechado a aquel que nos ha explicado las Escrituras, hemos desechado a aquel que quiere estar con nosotros y nos dice, despierta. El Señor nos dice, necio, torpe, pero no ves que estoy caminando contigo, incluso en la adversidad. Déjate querer, te he puesto mensajeros, te he puesto a otras personas. Eres un necio y un torpe. Cristo no nos insulta, nos está haciendo una llamada de atención para que nosotros le reconozcamos. Como los discípulos, en la fracción del pan se ha manifestado ante ellos en la nueva alianza, en la Pascua renovada. Y entonces, una vez que lo han reconocido en su humildad, que se han equivocado, ha caminado con nosotros y no lo veíamos. Es mejor reconocerle, aunque sea a toro pasado, corren a Jerusalén, aceptan la misión y anuncian que ha resucitado. El Mesías, decía San Atanasio de Antioquía, tenía que padecer para que aprendamos y proclamemos, y su pasión era totalmente necesaria, como él mismo lo afirmó cuando calificó de hombres sin inteligencia y cortos de entendimiento a aquellos discípulos que ignoraban que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Porque él en verdad vino para salvar a su pueblo, dejando aquella gloria que tenía junto al Padre antes que el mundo existiese. Y esta salvación es aquella perfección que había de obtenerse por medio de la pasión y que había de ser atribuida al guía de nuestra salvación, como nos enseña la carta a los Hebreos cuando dice que Él es el guía de nuestra salvación, perfeccionado y consagrado con sufrimientos. Pues bien, queridos hermanos, que a pesar del sufrimiento que estamos viviendo, sintamos que en el rechazo del pecado, en la asunción de la humildad, de nuestra enfermedad, podamos ponernos en pie, ayudados de todos aquellos elementos que el Señor nos da, que nos bajemos de nuestro orgullo y nos elevemos desde la humildad en el reconocimiento de Cristo, que vive, camina y nos lleva a la salvación. Él está con nosotros, junto a nosotros, para nosotros. Que el Señor hoy os haga reconocerle en la vida diaria, en el camino que va a la salvación. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.